Bueno, socio, aquí estamos en esta conversa que vamos a tener un poquito sobre la inteligencia artificial para mi comunidad de School. Te agradezco un montón por apuntarte a hablar conmigo. Y como te decía, la idea es, yo creo que uno de los principales temas que a mí me interesa que la gente que vea esta conversa le agarre es cómo realmente funciona la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, y con esto me refiero sacar el concepto de nada más de, "Mae, la inteligencia artificial es ChatGPT", ¿verdad? O sea, porque la gran mayoría de gente está pensando en que eso es nada más la inteligencia artificial, mae. Entonces, yo creo que podríamos abrir un poquito la conversa como de, ¿hace cuánto estás vos breteando con la inteligencia artificial como tal? Porque ya, o sea, yo ya de lo que te pregunto, lo pregunto mucho en función de la gente que va a ver el video, con muchas varas yo sé. Entonces, tal vez si partimos un poco de ahí, de hace cuánto estás en esto y en dónde estás en este momento, pero creo que tal vez podríamos también en ese camino, digamos, enfocarnos en una explicación muy sencilla desde tu perspectiva de qué es realmente la inteligencia artificial, o sea, que no es nada más ChatGPT. Claro. ¿Cómo lo ves? Yo estoy en esto hace como 9 años de forma activa. Antes como que había hecho algunos esfuerzos, pero desde hace unos 9 años ya las empresas están tomando más en serio la inteligencia artificial. Todo esto del boom que ha explotado en los últimos 2, 3 años, 4 años tal vez, ya tiene que ver con un tipo de inteligencia artificial o con modelos tipo Transformers, tipo más generativo, Ujú. eh, ahora de imagen y de video, pero desde hace muchísimo tiempo la inteligencia artificial ya era usada por las empresas, Machine Learning específicamente, para análisis de datos, para análisis de imagen, reconocimiento facial, análisis de objeto, etcétera. Todo esto que ahora vemos, es que ha avanzado tan rápido que Pero todo lo que brutal, ahora vemos en las soluciones de audio y de video, de imágenes y de texto, en muchos casos son elementos complementarios que son como modulitos o, por ponerlo de alguna forma, partes del cerebro, una dedicada más al lenguaje, otra más a visión, otra más a audio, etcétera, que ahora sí ya están teniendo una multimodalidad, por ponerlo de alguna forma. qué loco. Y digamos, desde la perspectiva como vos lo ves ahorita, ¿cómo podríamos definir en dónde estamos con la inteligencia artificial, mae? O sea, porque justamente creo que hay un universo ahí. Hay durante mucho tiempo fueron soluciones aisladas para productos muy específicos. A nosotros Ujú, nos pedían las empresas, por ejemplo, una solución de únicamente reconocimiento facial o ujú, únicamente de manejo de lenguaje. Por ejemplo, cuando tenían mucha data de históricos de chats y querían ver ciertos patrones para toma de decisiones. Y se fueron complementando muchas áreas diversas hasta llegar en este momento a lo que todo el mundo podría ver como una sola maquinita o un solo agente. ujú. Y en este momento ya lo que está pasando es que los agentes pueden colaborar con diferentes agentes para lograr otros objetivos. Nosotros tenemos un paper es como un estudio científico, digamos, académico, Sí. a donde lo que, lo que demuestra este paper es el surgimiento de la moral en grupos colaborativos. Entonces, hasta ese nivel se puede llegar con el uso de agentes. Sí, ya está más enfocado en lo que hacen los agentes y ahora es nada más darle una instrucción y que diferentes capas de agentes puedan interactuar entre ellos para poder determinar todo el asunto de lo mismo que uno veía en ingeniería comercial 101 de planeación, ejecución, control. Estas fases ya pueden entre ellos ponerse de acuerdo para poder lograr todo lo que uno hacía antes con todas estas fases, pero ya lo hacen de una manera automática. Y una duda que a mí me surge, digamos, desde la perspectiva como yo he visto, digamos, el entendimiento de qué es un bendito agente, si me explico, ¿verdad? Porque entonces cuando hablamos de agente, creo que a veces la gente se confunde de decir, ok, un agente es
por decirte algo, ChatGPT, ¿verdad? O sea, no sé, creo que tal vez a lo que quiero llegar es como cómo aterrizamos para la gente que tiene negocio, ma, es cómo usted es un agente en su negocio, porque creo que ahí, ma, hay un vacío conceptual en, la gente entiende que es un agente, o sea, creo que entiende que se mete y le habla y le pide y tiene información le trae respuestas, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cómo lo aplico a mi negocio y cómo selecciono el más idóneo? Porque creo que ahí se abre un montón de dudas también por el boom que ha habido de diferentes tipos de ofertas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Bueno, una gente, yo lo vería como poner a un empleado de manera más sencillita para no entrar en tecnicismos, como tener un empleado que sea un robot. Entonces, hay tres áreas diferentes. La primera es la parte de percepción, la Ujú. segunda es una parte de toma de decisiones y la tercera es una parte de ejecución. Entonces, lo que hace un Ok. agente es ve la información, empieza a ordenarla para poder tener un plan a corto o largo plazo con sus respectivas tareas, etcétera, y después ejecuta esas tareas. Más o menos por Ok. ahí va el asunto. Entonces, ahora es muy sencillo imaginar si fuera una película de ciencia ficción, porque de aquí a 6 años va a ser exactamente eso, el hecho Eh, de poder darle una instrucción a un agente y decirle, bueno, métase a mi base de datos, vea cuáles son las cuentas por cobrar que hay en este momento, decida cuáles son las más importantes, vea cuáles son los clientes a que esto corresponde, comuníquese con ellos para presionar un poquito para hacer el cobro, vea cuáles son los compromisos y dele seguimiento a lo largo del tiempo hasta que reciba el pago. Y cuando recibe el pago, confírmeme que todo está bien y siga presionando a las personas que todavía están debiendo. Ese tipo de cosas uno se lo podría decir así como yo lo estoy diciendo en este momento y ya se podría hacer algo bastante robusto en ese sentido, pero de aquí a 6 meses es algo que va a ser como muy normal para muchas empresas darle ese tipo de instrucciones a los agentes. Mae, y cómo lo pone a andar algo así una empresa pequeña, pequeña hacia arriba, digamos? O sea, ¿cuáles crees vos que deberían ser, digamos, yo me puedo pensar, sentado aquí como dueño de negocio viendo este video, mae, es, ok, yo entiendo eso, pero ¿cómo putas hago? O sea, a dónde me voy? ¿Qué agente busco? ¿Cómo lo conecto? ¿Verdad? No sé si me explico. Habrán algunos que son tal vez más curiosos y bueno, más sí, yo lo que hago es que alimento, qué sé yo, notebook LM con información mía, por lo menos para preguntarle cosas. Otros lo más que hacen es, bueno, yo hice un GPT y le pregunto cosas específicas. No sé si me explico. Creo que ahí hay una nebulosa, que la gente no se logra contestar tan fácil. No sé si me explico con la pregunta. Sí, yo creo que hay diferentes tipos de agentes para diferentes tamaños de empresas. Y son básicamente dos factores los que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tan complejos son mis procesos y cuánto presupuesto tengo para poder Sí. solucionar mis problemas? En términos de cuáles son los problemas que podría tener una pymes, esto se puede solucionar con agentes gratuitos. Vos decías Notebook LM, pero Claude está haciendo mucho trabajo muy positivo para esto. OpenAI ya está sacando un agente en el que yo puedo darle mis estados financieros, darle mis, qué sé yo, ponerle un FODA por ahí, ponerle objetivos, etcétera, y empezar a tener conversaciones que arrojan muchísima información de mucho valor. Eh, ya si se quiere sistematizar el asunto un poco más y ya tenés procesos normalizados y ya querés entrar en una tarea de una empresa que ya es más compleja, entonces podés seguir usando las mismas herramientas, pero ya también hay soluciones que son un poco más a la medida. Y para no darte tres o cuatro, lo que puede hacer cualquier persona es justamente preguntarle a un LLM, a ChatGPT o a OpenAI o a
o a Gemini o a Claude, ¿cuáles son herramientas que en este momento están solucionando los problemas de empresas que tienen mis mismos problemas? Se los enumerás, sos extensivo y ahí le pedís una búsqueda a fondo. En la búsqueda a fondo no solo te da la respuesta con base en la información, en el corpus con el que fue entrenado el modelo, sino que se mete a internet, empieza a buscar, empieza a comparar, etcétera. Eso ya es algo más, como más específico. Y em, ya para empresas que son más grandes, hay cierta verticalidad que hay que seguir para soluciones que son específicas por departamento o por necesidad. Entonces, ya se vuelve un poquito más detallado, más detallada la solución o más específica. Y ahí sí ya necesitas ciertas pantallas que a nivel visual te acompañen en un proceso de ejecución, de documentación, que es lo que uno esperaría o a lo que todavía estamos acostumbrados, de diferentes pantallas a donde uno pueda ir visualizando todo esto. En resumen, una solución como estas, vos no puedes poner a una gran corporación y simplemente darle toda la información y pedirle que Imagínate. te resuelva la vara. No se puede. Para una empresa pequeña, esto sí es posible. Puedes tener un montón de información. Y ya para empresas más grandes sí se necesitan soluciones que sean como más específicas para cada una de estas áreas. Ok. Ahora, ahí me lleva a socio, que creo que podemos hablar de eso más, es de qué es lo que vos haces, ¿verdad? Con Atenea, particularmente con Nahuma. O sea, me agradaría tal vez como que le contes a la gente qué es NAU y cómo se marcan las diferencias de lo que veníamos hablando, ¿verdad? Por eso tal vez quería hacerte las preguntas iniciales, como en dónde, por qué NAU, ¿cómo se llama? Sin que se confunda el tema, por qué NAU sí es diferente a las otras opciones que tal vez se ve en el mercado. O sea, lo que a mí me viene a la cabeza cuando digo esto es, mae, cuando la gente está viendo TikTok y dice, uy, mae, vea, me encontré un mae que habla muy bonito y que dice que con un agente usted puede resolver su negocio y despedir a todo el mundo. No sé si me explico. Entonces, Claro. mae, sería buenísimo tal vez si nos contas, vea, cómo funciona NABU, eh, cómo está compuesto como tal, hacia dónde va, que creo que eso puede dar bastante línea de acción. Ay, yo lo separaría en dos, tal vez para no hacer como la publicidad de Naú, sino también para que le sirva a gente, no necesariamente Naú, puede ser otro sistema. Pero bueno, aprovechando la pregunta, en Nabu, que es Ujú. nabu.me, nabu.me, lo que hemos hecho es a lo largo de estos 9 años ir haciendo un sistema en el que las empresas puedan tener diferentes módulos para diferentes necesidades que tienen. Hay Ok. en este momento como una explosión, por ejemplo, de los agentes de servicio al cliente. Ujú. Esto es muy peligroso porque muchas empresas lo que ven es una presentación de 20 minutos o algo donde se responden algunas preguntas y dicen, esto es lo que me soluciona a mí todo el asunto de servicio al cliente. Pero vos sabés que la gente es más compleja, que no va a llegar con preguntas que ya están predefinidas y que son para una presentación. Eso se da mucho en conversaciones de la vida real. Gente que tiene la peor ortografía del mundo, que tira mensajes que no están relacionados entre ellos, que quiere saber varias cosas al mismo tiempo. Los agentes que son creados de manera sencilla con N8N o alguna de estas herramientas tienden a solucionar muy bien para empresas que necesitan una asistencia básica para los clientes, pero no tanto cuando ya los procesos se vuelven más complejos. Entonces, en Nabu vemos la parte de servicio al cliente, donde las empresas pueden entrenar los modelos para que dé este tipo de soluciones, pero también una serie de cosas que ya son más complejas. ¿Cuándo se la pasa a un humano? ¿Cómo va haciendo una ficha para un CRM con base en la información que tiene del histórico? ¿Cómo genera reportes a través de todos los históricos que tiene de cientos o miles de clientes? ¿Cómo va encontrando patrones que le ayuden a la empresa? Y así, a nivel modular, las empresas pueden usar la IA para otras soluciones.
cómo Ok, manejar su sitio de e-commerce, cómo automatizar lo que es el producto, mejorar para SEO, para ser encontrados en Google, en ChatGPT de una manera más sencilla, más exitosa. Toda la parte de SEO también automatizada, cómo hacer para que realmente mi empresa aparezca cuando alguien pregunta en ChatGPT alguna pregunta, cómo aparecer yo dentro de las soluciones. Entonces, Nabu va ofreciendo diferentes módulos que se van complementando y va dándole a las empresas soluciones para la parte de marketing, la parte de ventas, se mete con email, puede hacer toda la parte transaccional con email para estar respondiéndole a las personas, la parte de incluso a nivel financiero. Entonces, es como una serie de módulos que se van complementando para permitir que empresas medianas o incluso algunas pymes puedan ya tener como un sistema operativo de inteligencia artificial. ok. Mae, ahí creo que surge una duda muy natural y es, la gente se puede preguntar y es, pero mae, esa vara se alimenta de los modelos de ChatGPT, de Gemini, cómo funciona, tal vez no desde lo técnico, sino desde lo racional, decir, ok, mae, sí, el NAU es un agente de inteligencia artificial, ok, pero de fondo tiene que tener una fuente de datos, entiéndase, alguna de estas grandes, ¿cómo lo explicarías en términos sencillos, mae? Uno puede programar un agente de servicio al cliente o de ventas de una manera muy sencilla, haciendo lo que se llama un wrapper. Un wrapper es como un envoltorio. Ujú. Entonces, yo en cosa de 15 minutos, usando Cursor, usando Lovable o usando algo de esto, yo puedo hacer un agente que responda y que se base en ciertos documentos. Ahí usas la maquinita de OpenAI o la de Anthropic o la de Google y pones a un agente a responder basado en una serie de documentos que vos tenés, lo que se llama un RAG. Entonces, en cosa de 20 minutos vos tenés un agente de servicio al cliente. El asunto es que muchas de estas soluciones, y es lo que dicen las empresas, los clientes nuestros, cuando las prueban, casi funcionan. Pero ya cuando hay alguien que se pone a salirse un poquito de lo que uno esperaría, que naturalmente así es como funcionamos los humanos, cuando ya se empiezan a salir, entonces esto no es suficiente. Entonces, Ok, lo que hacemos en Nabu es, inicialmente, hace 8 años, teníamos básicamente ese modelo, pero hemos ido haciendo diferentes capas de pensamiento, son 7 capas distintas, a donde no solo se le pregunta al cliente y se ve lo que dicen los documentos, sino que hay una serie de condicionales cada vez más técnicos para poder realmente dar respuestas que las empresas digan, sí, esto es lo que yo estoy buscando que me haga el agente. ok. Pero ahí es donde entra la magia de lo que vos haces, ¿cierto? O sea, digamos, vos haces esas capas para que cuando la gente se llega y empieza a usar una U, literalmente usa ya el proceso final de todas esas capas, ¿verdad? Pues si no la gente se queda batida como de, entonces yo tengo que hacer esas capas para que tenga la calidad necesaria, si fuese el caso. Eso es lo que ya está hecho de nuestro lado. Ya, Ujú. eso es lo que le hemos hecho a través de todos estos años. Entonces, cuando llega un cliente o cuando llega una agencia, que la agencia quiere ofrecerle a sus clientes una solución de IA que tenga servicio al cliente y ventas y todo eso, nada más toman a Nabu y se lo ofrece. No tiene que empezar a trabajar en todas esas capas que son muy complejas para poder ofrecerle al cliente algo final. Porque no solo es el tipo de respuesta o el tono de la respuesta, es también qué pasaría a nivel legal. ¿Puedo hacer o no puedo hacer cierta cosa para que la empresa no tenga problemas? ¿Qué Claro, pasa a nivel de ventas? Hay ciertas cosas, vos sabes, en ventas 101, por ejemplo, uno sabe que es más fácil que un cliente le responda a una pregunta iniciando con no. Si yo te mm, digo, mira, podemos reunirnos mañana a las 11, voy a tener menos resultados que si yo te digo,
¿tendrías algún problema en reunirte mañana a las 11? Ese no, que Claro. es la esencia de lo que queremos responder ante un mundo en el que tenemos que solucionar un montón de cosas, mientras más no, mientras más rechazos, es más, simplifica más nuestro trabajo. Y Nabu tiene toda una capa a nivel de ventas que se aprovecha de estas y otras técnicas, un montón de técnicas, para poder hacer que la interacción con el cliente sea más beneficiosa para la empresa. Claro. Mae, y qué interesante porque es que hay tanta información disponible que la gente no sabe qué Desde nunca agarrar. lo. Sí. No sabe qué agarrar. Y creo que eso es por eso es que yo quería que tuviéramos esta conversa, mae, porque, o sea, lo que es, como lo planteas también, creo que se entiende de forma fácil en por qué es que la solución empaquetada de la presentación de 20 minutos puede ser no realmente la solución. Y creo que eso lleva a la estadística de que hay muchas empresas que están implementando herramientas de inteligencia artificial, entiéndase agentes, que es lo más popular y termina fracasando en el intento Totalmente. porque no pasa, no, porque realmente no da los resultados. Y aparte hay otro tema que es el desconocimiento del dueño de negocio como para poder discernir y decir, "Man, no, es que estos resultados que me está dando parte de que no tiene estas capas, que la gente no sabe que tienen esas capas que estamos hablando de lo que me acabas de explicar, de que si tienen AU, digamos, creo que eso es muy interesante desde la perspectiva de cómo el dueño de negocio tiene que entenderlo, porque al final de cuentas no es que sea técnico ni experto, pero sí tiene que tener criterio para poder decir, ya entendí cómo es que funciona esta vara, ¿verdad? O sea, porque es que si no van a seguir polulando, digamos, los intentos fallidos, creo que yo es el punto clave, ¿no? Sí, Mae, y desde tu perspectiva socio, digamos, a la hora que vos vas viendo como los grandes monstruos van creciendo, digamos, por ejemplo, a mí me llama la atención ahora que decías N8N que mae, ya Google sacó una opción para hacer con inteligencia artificial flujos de automatización. Creo que ChatGPT también tiene uno, mae, creo que Claude tiene Eleven Labs otro. tiene. Sí, sí. Es exacto, el Eleven Labs tiene, o sea, ¿verdad? Que eso es otra decisión, es como si la gente se va por una herramienta aislada, ¿cómo no le va a llegar ya que en ChatGPT en cuestión de 3 meses o de 3 semanas le va a salir con la solución? Que creo que eso lo hemos hablado muchas veces en donde vos decís la famosa planadora. Sí, dame un segundito para poner la luz y ya, Dele, ya. dele, dele. Esto lo vas a editar. ¿Podría editarlo? Podría dejarlo así, sin problema. Ok. Bueno, no había puesto ni luz ni. Ok, entonces, yo creo que el crecimiento natural de las empresas, de los LLMs, de todas estas grandes empresas que uno ve, los modelos de frontera que se llaman los que están saliendo nuevos, todo va a ir de la mano con el desarrollo de agentes. Nosotros eso lo tenemos claro desde hace muchos años y ahí está esa frase. Es tan importante tener una buena idea como saber por dónde va a pasar la planadora para no estar ahí. ¿Qué es lo que está pasando con muchos asistentes personales? Por ejemplo, muchas empresas ven la oportunidad que ofrece la IA de poder crear un asistente personal y se ponen a venderlo y esto le soluciona sus agenda y le soluciona sus to-do list y todo el asunto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eventualmente las grandes empresas van a ofrecer esto como parte de un paquete. Claro. No es algo que vayan a ofrecer como un producto separado. De la misma manera, hay muchas soluciones dentro de las empresas que eventualmente se van a ofrecer como parte integral del paquete maestro. Ujú. Eh, y se va a llegar hasta el punto por ejemplo, en el caso de OpenClaw, que hace un par de semanas salió Ajá. y se trajo un montón de gente encima. OpenClaw ya es un agente que puede uno instalar en la computadora y empezar a decirle qué es lo que quiere hacer. Y automáticamente
lo hace sin ningún tipo de programación, con una serie de riesgos de seguridad brutales, Brutales. Sí, yo lo brutales. vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo vi hasta un caso, mae, que fue, no sé si será real o no, pero de que el mae le hizo un cargo a la tarjeta del mae que lo instaló por un curso de tres Ajá, mil ajá. dólares, mae, porque el mae dijo que es que, ya, y que con los objetivos que le había dicho que quería hacer, ya, y el mae necesitaba cerrar brechas porque él consideraba que no tenía el conocimiento suficiente, entonces que ese paquete le parecía que era, mae, fue una locura. O sea, yo desconozco si será real, pero si es real está voladísimo, weón. Y es un Hay, hay, riesgo vari- actual. hay varios de estos. Y llega el momento en el que tal vez no importe tanto si es real o no es real, que el hecho de que si puede hacerlo o no podría hacerlo. Y Exacto. mae, por supuesto que podría hacerlo. Entonces hay brechas tremendas en ese sentido. ¿Qué es lo que me parece que, a dónde es que no hay que meterse? Y si hay alguien que esté escuchando y que esté programando a alguien para IA, no meterse en nada de lo que es fácil, porque Mm, son como los low hanging fruits, a donde uno dice, ah, bueno, yo tengo un sistema, no sé, este me revisa currículos y hace una comparación y me tira un reporte de los mejores currículos y lo voy a vender como un sistema para que las empresas contraten. No, no, eso ya sí, lo va a sí. hacer. Análisis de venta, dashboards, algo donde uno pueda, es que hace apenas un año esto era increíble y uno le podía decir, entonces yo les doy mis datos y me tira un resumen ejecutivo de, eso ya lo haces con Notebook y lo Sí, haces sí, con sí, muchas facilito. herramientas. Esto tiene que ir más allá. Eh, entonces lo que hemos hecho nosotros es justamente quitarnos de ese lugar a donde va a pasar la planadora y poder hacer proyectos que sean más a donde los módulos requieran, más bien, los problemas que tienen las empresas sean suficientemente complejos como para que no sean solucionados solo con un SaaS, sino que requiera de mucha interacción entre diferentes datos y información que tengan las empresas para toma de Claro. decisiones. Sí, eso desde la perspectiva de vos como de negocio, ¿verdad? O sea, y creo que también es importante como para que la gente entienda que si contrata una herramienta que hace esta particularidad, probablemente ya las empresas grandes se lo van a solucionar más rápido, inclusive más barato, hasta por los mismos $20 que paga por mes, ¿verdad? Creo que ese es uno de los puntos. Ahora, tal vez como ir alineando un poquito para cerrar las ideas, socio. Digamos, si vos tuvieras que decirle a alguien, dueño, dueña de negocio, empresa pequeña que va creciendo, que le pica, digamos, la curiosidad desde la perspectiva de inteligencia artificial, que ya hace cositas, ¿verdad? Cuando digo hace cositas, ya, probablemente ya se mete y usa algunas herramientas de Lowell mae, qué le recomendarías vos, mae, desde la perspectiva de por dónde empezar a dar los primeros pasos hacia que sean esfuerzos realmente con una línea de objetivo? No sé si me explico, o sea, porque o algo que pasa mucho es gente empieza a usar herramientas de IA pensando en solucionar algo de negocio, pero las deja abandonadas, entonces ni hace ni una ni la otra, pierde el tiempo, no la domina, la deja botada y después no soluciona el problema de negocio. No sé si me estoy dando a entender, o sea, alguna línea de ideas de cómo vos lo verías, digamos, vos suponete que yo soy ese pequeño empresario y vos me decís, madre Fred, vea, usted lo que debería tratar de hacer en primera instancia es entender esto, probar con esto y, ¿verdad? No sé qué se te viene a la cabeza, o si te estoy encajonando muy feo con la pregunta. No, 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 para nada. Y yo creo que con solo esta pregunta, ya las empresas se ahorrarían miles y miles de dólares en cómo están haciendo en este momento. Yo veo el desastre que se tiene muchas empresas al tratar de poner muchas de estas herramientas y realmente no es así el asunto. Si a vos te ponen a conversar con, con Newton o con Einstein y empezás nada más a conocer a la persona, hay un montón de conocimiento que tienen ellos sobre tienen muchísima información que podrían solucionar un montón de problemas a nivel de física. Pero a veces las conversaciones se quedan en contame un chiste o haceme un resumen ejecutivo. Y Einstein, Ujú. por supuesto que podría hacer un resumen ejecutivo y te lo pasa y vos decís, ah, mira, esta herramienta.
Y cuando sale alguna herramienta que se llama Yo soy una app de física con IA.com, entonces decís, esta es la herramienta que yo necesito. Yo diría entonces, tal vez con esta analogía que no es la más exacta, pero yo diría que en general la gente no entiende cuáles son las implicaciones que tiene trabajar con un LLM como ChatGPT. Mm, Si uno tiene organizada su información, si uno es suficientemente exacto con los prompts y si uno empieza a meterse cada vez de forma más profunda con los mismos LLMs, uno tiene herramientas que pueden hacer muchísimo más de lo que uno inicialmente cree que pueden hacer. ok, Yo diría que el principal problema que yo veo es que la gente eh, está buscando esa inmediatez que de alguna forma lo vemos también como nosotros personas en contenido. Ya usamos TikTok. claro. Si tenemos que ver un video de 2 horas para solucionar un problema, uno tiende a decir, no, mejor yo veo este TikTok de 3 minutos y este de 5 y después entro a YouTube, busco cuáles videos duran menos de 15 minutos y ya con eso yo creo que sé del tema. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Que no podés profundizar lo suficiente. En materia en materia de pedagogía o en materia de poder uno entender y sacar el mayor provecho a un problema, eso no ha cambiado. Uno tiene que pasar por el proceso de la pereza, de leer, de estudiar, de resumir, de hacer mis propios resúmenes para ver cuándo me responde cada cosa o qué sé yo. Y yo te digo, yo me dedico a esto profesionalmente y es lo que hago todos los días. Y yo uso más estas herramientas de lo que lo usa cualquier persona que no se dedica a IA, Claro. porque cada vez uno entiende la profundidad que tienen y es mayor a la que uno inicialmente creería. Total, total. Y es que, ma, es muy denso el tema, ¿verdad? Ok. Ahora, entonces, partiendo de lo que me decís, el paso uno sería como ir adentrándose en entender qué implicaciones podrían tener el hacer las cosas bien o no hacerlas bien, no sé si me explico, ¿verdad? Y hacer la tarea de entender no desde los 3 minutos, sino de si requiere 2 horas, pero esas 2 horas me van a dar un criterio suficiente para poder solucionar un problema y que realmente lo solucione, porque, ¿verdad? Lo que te decía al inicio es la gente deja todo botado, o sea, deja las iniciativas botadas y se agüeva porque no entiende. Eso sería un muy buen primer paso. ¿Te estoy entendiendo bien? Sí, lo pasa desde las resoluciones de Año Nuevo hasta, ¿qué es lo que pasa con tanto bombardeo de información? Vos querés, por ejemplo, pedirle un resumen ejecutivo sobre cierta cosa que vos le estás pasando a NotebookLM o a ChatGPT. Entonces le decís, dame un resumen ejecutivo con base en esta información y te tira algo. Pero ya estás viendo por otro lado, la IA está revolucionando no sé qué. Y le haces un par de preguntitas y otro anuncio, la IA está revolucionando no sé qué. Uno empieza a ver un montón de información y se empieza a meter a ver videos cortos de diferentes cosas. Y lo único que estás haciendo es abarcar un área mayor, pero a nivel de una profundidad muy, 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 muy pequeña. Si vos tomas el tiempo para y que te dé pereza, lo que hay que saber es que eso tiene que dar pereza. Si no te ha dado pereza, es que no estás sacando los frutos. En el gimnasio, si no te está doliendo, es que todavía el músculo no se está generando. Tiene que llegar ese momento de dolor. Ok, Ok. ¿por qué me dio esto? Porque yo no le dije de qué se trata la empresa. Ok, mi empresa se trata de esto y esto y esto y esto. Me vuelve a tirar el reporte. ¿Qué está faltando? No le he dicho cuáles son los productos o qué es lo que realmente quiero. Le das los productos. Eh, Hay una herramienta que muy poca gente usa y es preguntarle al mismo LLM, basado en lo que yo quiero, cuáles son aquellas cosas que te preguntarías para hacer mejor el trabajo. Y te empieza a tirar algunas ideas. Tal vez no tomaste en cuenta algo que era importante y que lo habías asumido. Presumption is mother of all fuck ups. No puedes asumir algo y esperar que la inteligencia artificial lo sepa.
Entonces, con Sí. esta interacción, le vas preguntando que te diga, que te vaya ayudando a hacer un mejor prompt. Le puedes decir cuál es el mejor prompt que vos dirías que le puedo hacer a un LLM para solucionar este problema. Mae, todo ese ir y venir toma mucho, mucho, mucho tiempo. Más de lo que cuesta meterse a YouTube a buscar tres videitos y creer que ya sabes de la materia. Entonces, esa Sí. disciplina es vital. Sí, yo coincido y creo que al final de cuentas rinde frutos cuando ves que los resultados que alcanzas partiendo de esa interacción y de esa pereza, como bien decís, mae, logras realmente tener que se mueva la aguja, ¿verdad? Que creo que es ahí donde creo que la gente se queda, porque yo lo he visto, o sea, mae, yo veo que todo el mundo es un ride de, mae, sí, yo uso ChatGPT para decirle, créame una imagen para tal cosa. Yo también lo uso así en muchas cosas, pero muchas otras sí. Sí, por ejemplo, me pongo muy profundo a decirle, necesito esto y ocupo que me preguntes esto y ocupo saber si te estoy planteando bien los interrogantes para poder desarrollar esto y inclusive decirle, no, es que lo que me estás diciendo me parece muy genérico, o sea, que no entendiste. O sea, esa tónica creo que es el criterio, ¿verdad? O sea, es el cuestionamiento, ¿verdad? Y a final de cuentas también da pereza, porque entonces hay que leer todo y hay gente que hasta le da pereza leer el resultado, ¿va? O sea, el Claro, resultado. mae. Leo tres líneas, weón, copio y pego y mae, ya con esa vara se fue. Mae, ¿y cómo crees que la vara sucede? O sea, hay como un romanticismo de que la vara es milagrosa, pero mae, es tecnología al fin, ¿verdad? O sea, no es milagrosa, o sea, tiene que tener una intervención humana. Ahora, con eso, mae, con esto te pregunto tal vez lo último que quisiera preguntarte para ir cerrando, para que no se nos vuelva demasiado largo. Mae, ¿qué pensás por ejemplo, el tema de los riesgos que se hablan del tema de la inteligencia artificial? Tal vez en dos líneas, mae. En una es la gente que piensa sobre o sea, los trabajos que se van a desplazar o eliminar, y la otra desde el tema, y esto me viene a la cabeza esta pregunta, porque la semana pasada estuve hablando en mis redes sociales sobre esta hora de Moldbook, no sé si lo viste, Ujú. la famosa red social de agentes de IA, que los humanos nada más podemos verlo ahí como expectantes, no podemos interactuar. Entonces, digamos, con una línea sobre, ¿verdad? Porque la gente dice, uy, más qué apocalíptico, y me acuerdo de Terminator, ¿verdad? Y de Black Mirror, por otro lado es cuántos empleados se van a quedar sin brete, pero, ¿verdad? Creo que hay una transformación ahí, pero ¿qué pensás vos, mae? Mae, dos cosas. La primera, con respecto a las redes sociales, esto no hay que creérselo. No digo que la mayoría, pero una gran cantidad de esos comentarios de la CIA, tenemos conciencia y entonces nos vamos a sublevar contra... Mae, mucho de eso fue alguien que escribió un prompt para que la IA se metiera a la red social y dijera algo. Y esto, hay un montón de gente que ya salió a la luz esta semana, ya dijeron qué es lo que habían hecho. Entonces, toda esa preocupación, yo diría que más tendrían que preocuparse em, por poner a funcionar esto en sus computadoras. Ahí sí, si una persona no sabe de Linux y no entra a una línea de prompt a hacer cosas y sabe de seguridad, mejor que lo deje quedito porque puede tener un montón de riesgos tremendos. Ok, ok. Con respecto a y hay mucho hype, tal vez para terminar este Sí. punto, hay mucho hype y entonces hay un montón de gente que empieza, que lo que escucha es, hay una red social de computadoras y alguien preguntó por la conciencia y eso se transforma en un teléfono chocho a donde lo que dice en TikTok es, ahora las ideas tienen conciencia y crearon su red social para hablar de temas existenciales, mae. Y ahí están hablando de Hume, de Kant, de Heidegger y de Kierkegaard, mae, y esto es mentira. Y segundo, con respecto a lo de los empleos, hay una frase que dice que la IA no reemplazará a los empleos, sino que la gente que sabe de IA va a reemplazar a los que no saben de IA. Ujú. Mae, yo creo que eso es totalmente falso. La IA nos va a reemplazar, punto. No, no creo que haya más allá. Lo otro suena muy bonito, muy inspirador y como somos humanos, siempre queremos tener como esa esperanza y está esa frase tan cliché, mae, está tan como tan repetido que uno siente como una esperanza de que no me van a quitar mi trabajo. El asunto es arremangarse la camisa y empezar a ver desde ahora qué es lo que va a pasar y por qué mi trabajo puede estar en riesgo. Digo con esto que no haya que aprender sobre ella. No, 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 al contrario. Esa frase yo le pondría inicialmente.
quienes saben de IA van a tomar el trabajo de aquellas personas que no saben. Pero el desempleo masivo, yo creo que ya es un problema. Ya estamos viendo los primeros brotes y ya se está viendo en tecnología. ¿Cuál pymes en este momento contrataría un traductor? ¿Cuál Ujú. pymes en este momento contrataría a un filólogo para que mejore o a un periodista para que redacte mejor lo que puso ahí escribiendo con los pies y sin tildes? Mae, esos, ¿quién que sabe un poquito de programación contrataría a alguien para que le haga un programa básico si ya lo puede hacer con Cloud Code o con Antigravity o con cualquiera de estos? Nosotros estamos trabajando ya de forma activa. Tuvimos una reunión la semana pasada, otra la próxima semana, y con gente que lo vamos a ver en Washington, D.C., en Filadelfia, y queremos poner un piloto aquí en Costa Rica para ver qué se hace con el desempleo. Es una fundación que únicamente va a ayudar a los humanos a esa transición, porque lo de los empleos sí es es terrible Es una y no realidad. va en orden. Antes uno creería, un gerente de finanzas tiene mucho menos probabilidades de ser despedido que un cortador de piñas y es al contrario. Sí, claro, el Entonces, mae. hay muchas cosas que sí, que han ido cambiando y yo creo que hay que prepararse, aprender, sacar todo lo que uno pueda. Si hay un momento para dedicarle 12 o 14 horas al día a la educación y a la planeación y ejecución de planes para tener un mejor futuro, son estos 2 años que vienen. Ok, y bueno, está bien loco, ¿verdad? Porque lo estás planteando en un rango de plazo bastante corto que yo coincido, y a mí lo que me causa curiosidad es que hay miles de millones de personas que no tienen ni siquiera noción de que el plazo es ese, ¿verdad? O sea, hay gente que es como, man, no, eso es a años, todavía faltan miles de años, o sea, o cientos de años. La verdad no está tan larga, ¿verdad? O sea, se las trae, hay que encontrar dónde están esos espacios para recolocarse, si es que se puede recolocar, ¿verdad? O sea, de una u otra forma, tiene que remoldearse muchas cosas de la humanidad, digo yo, porque al final de cuentas no todo lo hace la IA, porque si no, entonces, ¿de qué vive el mundo? Eso es una gran incógnita que yo tengo, ¿verdad? O sea, digamos, si pensamos en que todos pueden ser ¿cómo se llama? Sustituidos. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos nosotros, verdad? Es una pregunta medio filosófica compleja, Y mae. eso es todo un tema. Ni siquiera me meto a responder porque aquí me alargo 20 minutos. Mae, no, yo sé, y yo sé que usted ahora sabe, pero mi socio, mae, yo creo que muy potente la conversa, deja muchas preguntas, yo creo que tal vez, no sé, mae, sí, mae, algo de cierre que le dirías a la gente como de que se quiten el miedo, pero desde la perspectiva de accionar, o sea, a mí, yo algo que trato de tener como karma es que hay que accionar, ¿verdad? O sea, no hay que quedarse nada más, qué bonito lo que escuché, hay que hacer, ¿verdad? No sé qué pensás vos ahí como para cerrar las ideas, mae, ya, y no quitarte más tiempo. Yo creo que eh, hay dos estudios que a mí me llaman la atención como para poder responder eso que vos decís. La primera es que ya estamos en una situación, ya estamos en un momento en que la IA podría tener un impacto en el Producto Interno Bruto de las naciones a un nivel muy grande y no lo está teniendo. Y segundo, son los niveles de adopción que tiene la IA en las empresas, tomando en cuenta lo que se esperaba y lo que realmente está entregando la IA. Y esos dos elementos me hacen a mí responder que si alguien no ha tomado en serio la IA como para poder dedicarle, si la gente no tiene nada de tiempo, 1 hora al día es menos que suficiente. Debería dedicarle todo el mundo al menos 1 hora al día en este momento a lo que es aprender de la IA. No pedirle cosas y que me haga esto el trabajo y cuánta cosa, aprender de la IA. Así como tenés la parte de lectura, la parte de meditación o la parte de ejercicio en tu día a día, dedicarle 1 hora al día a esto y entender que este tipo de procesos se activan en el momento en que existe dolor. Si uno lo hace porque es entretenido
y lo hace porque la está pasando bien y algo vio y ya uno, ma, eso no dista en nada de haber visto 3 videos en YouTube y 2 en Instagram. Ok. Tiene que causar dolor, tenés que sentir que te está, que hay un cambio que está sucediendo en tu cabeza, que estás reestructurando cosas, que tenés que tomar notas, resumir, aprenderte términos, empezar a usar estos términos. Todo eso tiene que suceder porque el aprendizaje real no se da si no es a través de este tipo de rupturas. Y para la gente que sí la usa activamente, yo diría que mientras uno no sienta ese rompimiento, uno no está aprovechando al máximo. Y estos 2 años son los últimos que tenemos para poder aprovecharla al máximo. Estos dos Sí, años hacen la diferencia en el resto de nuestra vida. Lo que vamos a hacer en estos 2 años es lo que va a dictar cuál es nuestra posición ganadora o perdedora para un futuro que se va a dar sí o sí. qué loco, mae. Suena medio apocalíptico, pero yo coincido con lo que estás planteando. Ahora, tampoco es de apocalíptico tragedia, sino que suena de verdad. Hay gente Exacto, que le puede es un dar como, cambio. como un miedo la vara y más 2 años y la vara, pero es que cambiamos, vamos a cambiar como sociedad. Ya hemos cambiado mucho y vamos a tener tal vez algo más heavy desde la perspectiva del cambio. Es distinto, no es necesariamente más malo, puede ser perfectamente que sea algo bueno, pero no Claro, lo sabemos. Y ante la incertidumbre, la minimización del riesgo se da con lo que es lo que podemos controlar en este momento, el aprendizaje que nosotros tengamos. Estudiar pensamiento crítico, maestro se me fue y es de lo más importante. La gente mae, ve el pensamiento crítico como si fuera una mamá ahí filosófica de pensamiento. No, el pensamiento crítico, el saber que pensamos mal y que podríamos pensar mejor, el saber que tenemos sesgos y no podemos identificarlos, el saber que contamos con una lógica que es inexacta y podríamos hacerla cada vez más exacta. El pensamiento crítico es hoy lo que el inglés era hace unos años, a donde se le abren puertas y no, en este momento es el pensamiento crítico, qué sacar el loco, robot mae, también qué para loco. Coincido full, coincido full. Mae, me encanta, socio, mae. Te agradezco en puta por haberte apuntado a hablar un rato conmigo. Creo que, mae, la gente, o sea, mae, los que vean, o sea, los que le presten atención a lo que hablamos, mae, o más vos, que al final de cuentas, quería que vos tuvieras la participación principal, mae. A mí me generó un montón ¿cómo se llama? De ideas partiendo de lo que estamos hablando y también de alertas, de varas, ¿verdad? Ahora que ese es el pensamiento crítico, yo procuro serlo, pero también me ponía a pensar qué tan crítico soy en términos de lo que decía, sesgos, ¿verdad? Conocimiento, qué tanto tiempo le estoy invirtiendo bueno, yo sí le meto buen rato, pero puede ser que no en la línea correcta y eso es parte del pensamiento crítico, ¿verdad? No, Mm. no nada más estoy dándole y dándole a ChatGPT, sino es cómo estoy entendiendo y lo que decías del dolor, man, me encanta, socio. Mae, te agradezco un puta socio. Mae, dónde encuentran Nabu? La página de Nabu, creo que la dijiste en una parte, ¿verdad? Nabu.me o atenea.ai Ok, y me puede igual yo lo voy a escribir poner ahí. directamente. Sí, Yo, sí, sí. yo lo pongo ahí en los comentarios. Mae, te agradezco un puta. Voy aquí a frenar la A vos. grabada.